Hola a todos, tiempo para la psicología, la aventura del saber. Hoy hablamos de la memoria y el olvido con nuestros dos psicólogos clínicos del gabinete Blázquez y Gárate, respectivamente, Guillermo Blázquez y Alfredo García Gárate. Bienvenidos, amigos. Muchas gracias, Alba. Buenos días. A ver, Guille, empiezo contigo. Venga. ¿Es posible la vida sin capacidad de olvido? Pues yo creo que... No, está muy bien. Yo creo que hasta que no seamos como Flores para Algernon, que hablamos el otro día, esta película de John Travolta que se llama Fenómeno, de un tío que de repente, hasta que no seamos capaces de utilizar el 100% de nuestra capacidad, no nos queda más remedio que ser selectivos. Como agentes de la censura, que muchas veces se equivocan, muchas, pero es que no te queda otra. No, Claro. no damos, o sea, es imposible acceder a Aparte tanta está información. ¿no? el personaje aquel de Borges, ¿no? Funes el memorioso, ¿no? Que claro, Antes hemos hablado de él, si sí. lo recuerdas todo... Exacto. ¿no? Es que eso es una cosa que yo quería meterte un poquillo ahí. Mete. En plan, ya que estás defendiendo el tema del olvido, ¿qué pasa con la memoria idética? O la Mira, muy memoria- buena, la memoria o idética. la hipermemoria, que se No, llama, me gusta que me intentes pillar aquí en la tele. La memoria idética es la memoria fotográfica, ¿no? Sí, sí. Incluso la memoria fotográfica, y me encanta que me lo hayas preguntado, colega, un recuerdo es una representación. Es decir, lo que aquí tenemos dentro es un teatro, porque nos flipa el teatro. Nunca es una copia. Aquellos que tienen memoria eidética o fotográfica nunca recuerdan una copia. Lo recuerdan todo con una nitidez increíble, pero no son copias. Han olvidado cosas y, sobre todo, han inventado otras. Que eso, hablarás tú, le gusta mucho a la memoria. Rellenar Bueno, huecos. entonces, ¿por qué tenemos la necesidad de olvidarnos de determinadas cosas? ¿Por qué tenemos la necesidad? Por un lado, es un problema de espacio, otros dirán que sencillamente es un problema de información que se entremezcla, ¿no? Que al cerebro como que le molesta esto de mezclar lo fresco con lo viejo. Otros dicen porque es necesario en el sentido de voy a borrar lo displacentero, el sufrimiento. Claro. Otras veces son técnicas de estudio. Sencillamente, pues es que uno no sabe muy bien cómo estudiar. Sencillamente, el olvido es como los pezones en el hombre. No se sabe por qué los tenemos, pero están ahí. Es un proceso natural y necesario. Pero a ¿De ver, verdad? ¿de qué nos olvidamos prioritariamente? Eso- Venga, contesta tú. A ver. De prioridad- Bueno, hay una curva del olvido. Es que depende, si lo llevamos al tema más emocional, podríamos hablar de las represiones, que es un tema bastante interesante, que se olvida algo de forma selectiva debido a una intensidad de lo que ocurrió, de la conducta y demás, ¿no? de la emoción. Pero luego sí que es verdad que hay otras cosas que son muy antiguas y que entran en desuso, no las utilizamos con la frecuencia que deberíamos. Entonces está la curva del olvido, que es lo que llamamos, que según va pasando el tiempo, ese recuerdo pierde, es como una carretera que no se usa, ¿no? Entonces cae en desuso y ya no está dentro del organigrama del tráfico, por decirlo así. Bueno, a ver, pregunta primera sobre la memoria. ¿Por qué es necesaria la memoria? Pues mira, podría decir muchas cosas, pero lo que más me gusta a mí, porque está implicada en todos los procesos mentales que tenemos, ¿vale? Es como la base de datos, entonces siempre que vamos a hacer algo está implicada la memoria. Porque si no, es lo que nos hace ser quienes somos, es lo que nos proporciona la identidad. Entonces, si no hubiera memoria, seríamos como el pez este de Nemo, ¿no? Un poco así, que enseguida diríamos, ¿qué ha pasado tal, no? Hay películas además que hablan sobre ello. Una muy atrevida se llama Memento, que es una persona que solo puede recordar lo que le ocurrió hasta un suceso de su pasado y no puede hacer construcciones nuevas de recuerdos, no puede recordar cosas nuevas. O sea, para que veas lo importante que es la memoria, no solamente para sobrevivir, sino nos proporciona toda la identidad. Blade Runner, por ejemplo, la película de Blade Runner, ¿recordáis? Sí. En esa película, la identidad, ¿cómo se la daba a los replicantes? Se les enseñaba fotografías del pasado de niños, eso era un recuerdo insertado para que esa persona, a través de esa fotografía, pudiera crearse toda una construcción de su personalidad. O sea, que la memoria nos construye como personas, ¿no? Un poco, sí, claro que sí. Sí, o sea, lo que ha dicho antes de sin memoria no hay identidad. Es que cuando alguien pierde la memoria, ¿qué es lo primero que se pregunta? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Es Yo cierto. recuerdo que en las memorias de Buñuel, la primera página es sobre la pérdida de memoria de su madre y la pérdida de identidad, por tanto. Entonces, ¿quién gana? A ver, ¿memoria o olvido? ¿Qué es más importante? Uf, no se puede decidir, yo creo. A ver, yo insisto... ¿O son la misma cosa, pero... Tienen que ver. o sea, una cosa es la contraria de la otra o... A ver, es... Una consecuencia, tal vez diría yo. O tal vez, o sea, desde luego, insisto, el olvido es un proceso absolutamente natural y necesario, ¿no? ¿Por qué olvidamos? ¿O a qué se debe? Insisto, yo creo que es sobre todo un problema de espacio. Pero sin olvido, por ejemplo, temazo, José María Delgado, el ex director de la Asociación de Neurociencia en España.
Y entonces pues investigaron con ratones para, suministrándoles una droga, que olvidaran una conducta concreta de todo su repertorio ideacional, es decir, de todo su pensamiento, que el ratón olvidara una conducta. Por ejemplo, hacer este laberinto y conseguir queso. Lo consiguieron. Durante 2 horas el ratón había olvidado una memoria selectiva. Son ratones, es bajo droga y ratones manipulados genéticamente. Manipular genéticamente humanos todavía nos da yuyu, pero consiguieron olvidar una cosa concreta. ¿Aplicaciones prácticas? Pues a lo mejor hay gente que quiere olvidar un trauma. Me alegro de que hayas sacado ese tema. A ver. Porque es algo en lo que éticamente es muy complejo, ¿vale? Yo, por ejemplo, defendiendo la memoria, por decirlo así, la memoria, además de que nos dice quiénes somos, la memoria, si lo igualamos a como memoria igual pasado, no existe. Quiere decir, el pasado no existe. Como tú habías apuntado antes, es una reconstrucción. El ejemplo sería, trabajas por primera vez, eres primerizo en el trabajo, te despiden porque lo has hecho muy mal. Entonces, tú ahí eres una persona muy responsable y dices, soy un fracasado porque porque no he podido aguantar en mi trabajo y tal y cual. Al tiempo, tus experiencias van modificando tu memoria, vuelves a analizar desde el presente lo que ocurrió y dices, mira, esta empresa no me formó adecuadamente. A lo mejor, no sé, puede ser que tampoco fuera culpa mía, es decir, a lo mejor tenían que haberme explicado más en qué consistía todo aquello. Entonces, a través de eso haces una reconstrucción de tu pasado y es algo que te impulsa en un futuro próximo ¿a qué? A tener más autoestima para afrontar las cosas, a ser o pensar que eres más eficaz, con lo que si olvidamos... Bueno, como habíamos dicho antes, está relacionado con la identidad, ¿no? Y la identidad y la culpa ¿no? Obviamente. Están relacionados, sí, ¿no? Este hombre, respecto al experimento con los ratones, decía que sobre todo los seres humanos, como está esta cosa que se llama educación, cultura, es todo que mucho más complejo. A mí, por ejemplo, no sé si lo ibas a preguntar, hay una cosa que me fascina del tema de la memoria y del olvido, y es donde se ve que el olvido es persona non grata, la memoria de los olores. O sea, esto que de repente estás en tu casa o te y de vas los sabores también. Pero de los sabores también, ¿no? Y de repente dices, esto huele a infancia, ¿no? Y es lo que decía el científico tal, la investigadora tal. Esto es lo que decía el poeta, que no sé si se dice bien, Bachelard, o como se diga, que hablaba del carácter hedónico del olor, ¿no? De cuando respira la memoria todos los olores son buenos. Eso sí que es increíble. Cómo hay olores por su capacidad de supervivencia, su cualidad de supervivencia, y por su carácter, ya digo, placentero, cómo hay el olvido, sin embargo, le cuesta. Es muy difícil olvidar un olor. Yo tengo la impresión, pero no lo sé, solo lo pregunto, ¿no? Cuando uno está deprimido, ¿no? Es como que necesita olvidar. Y cuando uno está contento, ¿no? Fíjate, no necesita olvidarse. Es muy interesante. Hay experimentos que están hechos en los que, depende del estado emocional, se hace una escala. Por ejemplo, te empiezan a preguntar palabras, ¿no? Te hacen primero un estudio y te dicen, ¿estás deprimido? Ah, vale. Entonces te dicen, venga, dime una lista de palabras. Y la frecuencia de esas palabras son palabras que tienden más a significados que son de por sí tristes que alegres. Y viceversa. Si la persona está alegre, tiende a recordar más cosas alegres que tristes. Pero ¿no es verdad que se te olvidan las cosas cuando estás deprimido y te acuerdas cuando estás contento pues o no? Estoy seguro. Porque hay un estudio acerca del realismo depresivo y cómo muchas veces las personas nos engañamos, ya lo hemos dicho 10 millones de veces, las personas nos porque engañamos. Porque la realidad no hay quien la aguante. La verdad es muy difícil. Festiño. Entonces pues uno se inventa cosas, ¿no? Las personas, muchas de las personas que están deprimidas tienen un sesgo que consiste en una falta de sesgo. Recuerdan muchas cosas sin este típico autoengaño que te haces. Y eso, amigos míos, es malo, porque hay que, como tú bien decías, recordar a toro paso y decir, bueno, es que era joven, es que era inexperto. Y entonces falseas un poquito y la memoria es terapéutica y te ayuda a recordar de una manera concreta. Sí. Eso es algo que en terapia es muy importante para nosotros, para los psicólogos. De hecho, yo podría atreverme a decir que intentar olvidar de forma voluntaria, para responder a lo de antes, es una cobardía. ¿Vale? Otra cosa es que ocurra de forma fortuita o debido al sistema que necesita que entre más información o lo que sea. Pero de forma voluntaria es una cobardía. Porque, ¿tú por qué querrías olvidar eso? Porque es un recuerdo que te deprime, es un recuerdo horrible. Sí, pero hay veces, ¿no?, que un hecho traumático, que tú no tienes ninguna razón para sentirte culpable de él porque ha sido otra persona quien lo ha llevado a cabo, eso. Sí. Puede ayudarte, ¿no? Claro, pero eso es lo que hay que olvidarlo. hacer. Te va a ayudar a olvidarlo. Pero es que tiene que estar ahí por algo. Es que, claro, es que depende. Es que si tiene... Es que un trauma tiene un carácter de supervivencia, ¿no? Es que también tiene eso está para recordarte algo y acuerdes. enseñarte algo. Ya. Tiene un impacto emocional en tu organismo y ha sido por algo. O sea, la ciencia, quiero decir, la vida es muy sabia. Y nosotros eso sería, para mí, es ir en contra natura. Bueno,
Hemos terminado por hoy, señoras y señores. Hoy se me ha hecho corto, ¿eh? A mí muy corto. Bueno, la semana que viene, ¿qué hablamos? ¿De la atención, por ejemplo? De la ¿Parece atención. bien? Buen Estupendo. programa, sí, sí, sí. sí. ¿Vale? Genial. ¿Por qué sí. tenemos que gritar? Para llamar la atención de las personas, ¿no? Por ejemplo. Vale. Sí. ¿Vale? Es un poco De animales. acuerdo. Venga, seguimos con el programa, vamos con la digitalización.